Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buen día, mi nombre es David Pérez y esto es Únete por la Historia. El día de hoy estamos con el doctor Alejandro Cardoso, politólogo de la Universidad de los Andes de Venezuela, con maestría y doctorado en la Universidad del País Vasco. Además de eso, actual profesor de la Universidad Sergio Arboleda y autor de este gran libro, Hugo Chávez, huérfano de la Guerra Fría. Doctor Alejandro, ¿cómo está? David, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Bienvenido a este espacio. Es un gran placer entonces conversar con usted, profesor. Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso de básicamente dejar su hogar, dejar una vida entera profesional, académica en Venezuela por culpa del régimen? Bueno, una diáspora que marca un antes y un después en la historia de América Latina, la mayor diáspora de la historia latinoamericana. Está entre las más grandes del mundo, ¿no? La diáspora venezolana. Una diáspora de refugiados políticos, refugiados económicos. Bueno, existencialmente es una aventura y además me dio la oportunidad de volver a reencontrarme el país que me bautizó, porque yo me bauticé aquí en Bogotá, no tenía ni un año de vida y me bautizaron aquí en Bogotá. Y bueno, yo creo que es como, no sé si es por culpa de la diáspora o por un destino, sí, haber regresado a la patria espiritual. Pero bueno, fuera de eso, ha sido pues una experiencia, pero lamentablemente forzada, ¿no? Por una serie desafortunada de malos eventos, de una cadena de malos eventos que ocurren en Venezuela a partir de 1998, que es cuando un país decide suicidarse, ¿no? Un término bastante fuerte, pero bastante real. Una patria que dejó de lado sus convicciones, sus tradiciones y se entregó, bueno, a este populismo con el cual vamos a abordar y el cual usted ha venido trabajando años y años, ¿no? De formación, no solo en política, sino también en historia. Bueno, yo creo que es hora de entrar en materia entonces, doctor. ¿Quién era Hugo Chávez? Hugo Chávez fue un mimado del sistema venezolano, un mimado, uno de sus hijos favoritos. Te lo voy a decir por qué. ¿En qué sentido lo digo? Incluso dentro de sus opositores, una de las formas peyorativas para describirlo era que Chávez era un resentido social. No, Chávez no era ningún resentido social. Eso lo digo en la primera parte del libro. Chávez fue uno de los hombres que más disfrutó la democracia, la cultura política venezolana. Fue un gran bohemio. Tenemos la idea de un Chávez militarista, disciplinado, maoísta. No, nada. Chávez fue alguien que gozó plenamente de ese país y de sus instituciones. Fíjate, ahí en el libro describo, o sea, las casas, tuvo casas, vivió en diferentes partes del país, disfrutó de su bohemia, le gustaba cantar, y no música de protesta, como terminó vendiéndose un poco su imagen, Silvio ¿no? Rodríguez, Mercedes Sosa, no. Eso lo descubre él ya años siendo presidente, cuando le llegaba lo que yo llamo la internacional parasitaria, ¿no? Que eran todos estos buitres, sí, de Podemos, en ese momento no se había fundado Podemos, pero quienes lo van a fundar posteriormente, la izquierda francesa, etc. Chávez era un bohemio, le gustaban los panchos, José Luis Rodríguez, Rocío Dúrcal, la canción de la rocola de los años 70 y 80, y la cantaba porque le encantaba robarse el show. Entonces, siempre he dicho que Chávez fue un showman, sí, un maestro de ceremonia y un militar, en ese orden. Finalmente, bueno, se vuelve un gran maestro de ceremonia del poder, ¿no? La gran ceremonia a la que todo hombre quiere llegar, ¿no? Ser el hombre que más acumula poder y que más. Y en ese sentido,
el país también le dio eso, o sea, le dio una vida plácida. Conoció palmo a palmo Venezuela por primero su condición militar, lo obligaba pues a estar en distintos destacamentos del país. Y eso le permitió una conexión con la idiosincrasia venezolana, yo creo que, y me atrevo a decir, una comunicación y una comprensión real, todavía no manejada por los tentáculos de la propaganda y del mismo poder, ¿no? Yo creo que aquí hubo una conexión auténtica. Entonces, doctor, yo quisiera que entendiéramos un poco cuándo nació este Chávez socialista, este Chávez de cierto modo socialista del siglo XXI, en qué momento se forja este ideólogo de las izquierdas, que intenta unir las Américas bajo este proyecto social comunista, ¿no? Porque al final digamos, iniciando sus periodos presidenciales, ya a carta abierta decía que era comunista. Sí, él se declara marxista y es una locución muy cómica porque dice, yo no he leído a Marx, pero me declaro marxista, ¿no? Mira, Chávez es un fandango de ideologías al principio. Es un cóctel impresionante. Ideologías inclusive contrapuestas, ¿no? Sí. Él se declara en algún punto pues, militarista de ese nacionalismo perejimenista, ¿no? Que es un nacionalismo de derecha, obviamente autocrático, desarrollista, porque hay una profunda admiración en Pérez Jiménez, en el recuerdo que han construido los seguidores de Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez tampoco fue el gran dictador desarrollista venezolano. Yo creo que la gran porción de desarrollo estructural de Venezuela se lo debemos a la democracia, el breve periodo democrático que tuvimos. Pero bueno, Pérez Jiménez pasa a la historia como un hombre militar, ¿no? Un coronel de derecha, que sí, pues con el precio del petróleo y con las circunstancias que en ese momento se dieron, desarrolla buena parte de la infraestructura más vistosa del país. Chávez en ese sentido es un admirador de Pérez Jiménez. Luego es nacerista, ¿no? Como todos los militares latinoamericanos, ¿no? Ese nacionalismo árabe también les da a estos aprendices de magos fuertemente. ¿Será esto lo que lo vincula a un futuro con Irán, esta admiración por Nasser, por el dictador egipcio? Puede ser, puede que en ese nasserismo haya un incipiente atractivo hacia los países árabes. Sin embargo, David, yo pienso que esto lo lleva a Chávez por ya más tarde, un Chávez más madurado, por una simple convención anti-yanqui, ¿no? Tercermundista, no alineado, etcétera, ¿no? Bueno, y también algo muy importante, David, Venezuela, país petrolero, ¿no? Los aliados naturales en ese contexto de Venezuela siempre van a ser los países árabes. Desde la fundación de la OPEP, Venezuela e Irán fueron los países más importantes en ese momento para fundar el cártel petrolero. Pero sí, ese nasserismo, ese petroestado, que incluso pues, Venezuela asesora, ¿no? Mucho antes de Chávez, en los primeros años de la democracia, asesora la creación de las legislaciones petroleras de los países árabes, un país que en ese sentido tiene un liderazgo importante y una historia en esa narrativa. Pero Chávez se vuelve en ese sentido un presidente pro-árabe también por esa obsesión anti-yanqui que va surgiendo en la medida en que ese batiburrillo ideológico evoluciona, ¿no? Entonces, fíjate, Nasser, Pérez Jiménez, Velázquez, o sea, la experiencia con el Perú, con la dictadura del Perú. Velasco Alvarado va a ser muy importante porque él viaja como cadete. Fíjate lo que te decía, que fue un niño mimado del sistema, ¿no? Sí. Una clase media, surge una clase media o una clase acomodada, como es 3, 4 palabras de su infancia, nace en una burguesía clase media, sus padres ¿qué eran? Súper importante esa pregunta. Él es hijo de 2 profesores, de 2 funcionarios públicos del magisterio, clase media, del partido Copey. Sus papás militaban en el partido Copey, que es lo más parecido en Venezuela a la centroderecha. Eran propietarios de una hacienda que se llama La Chavera. Entonces ese mito del presidente comandante expropiando tierras a agricultores tampoco se sostiene, ¿no? Porque sus papás eran propietarios. Creo que la hacienda debe seguir todavía. En una provincia llanera andina que se llama Barinas, el Piedemonte andino, muy afable, una juventud muy afable, en un colegio público, pero con sus hermanos, 4 hermanos, van a ser los Chávez, todos varones, todos profesionales, químicos,
matemáticos, historiadores, y este que va a ser de las Fuerzas Armadas. Es decir, una familia exitosa, una pareja, un matrimonio, los padres de Chávez, incluso modernos, ¿no? Que buscaron que Chávez y sus hermanos fueran a estudiar a Mérida, la ciudad universitaria más cercana a Barinas. Todos estudian en Mérida, salvo Chávez, que se va a la academia militar. Y se va porque quiere ser beisbolista, no se va porque quiere ser militar. Irónico, este tema del béisbol siempre me ha parecido curioso, siendo tan anti-yanqui, tan fan de un deporte yanqui. O sea, por dentro había alguna admiración por Estados Unidos, puede ser una relación odio, simpatía. Bueno, ¿qué hombre de izquierda no admira a Estados Unidos en el fondo, ¿no? Todos, Sí, definitivamente es parte de nuestra condición humana, ¿no? La contradicción. Pero sí, él es un apasionado de la pelota, del béisbol. Vuelvo otra vez a su factor de mimo, o sea, tan mimado que jugó en República Dominicana por las Fuerzas Armadas, lo enviaron a jugar varios partidos internacionales de béisbol. Jugó rugby en la Universidad Simón Bolívar. Entonces, una vez más, se comprueba que la revolución no la hacen las bases, sino los burgueses, ¿no? Desde siempre lo hemos visto, el caso de Camboya, Pol Pot, estudió en Sorbona, estudió en París, vemos cómo me pasa por la cabeza Fidel Castro, que también era acomodado, estudioso con sacerdotes, con jesuitas incluso. Entonces son las burguesías, por decirlo de alguna manera, en estos términos actuales, los que forman los revolucionarios. Entonces Claro. acá lo comprobamos con Chávez una vez más. Profesor, yo quisiera que ya entráramos en el tema del golpe de Estado fallido que tuvo. ¿Qué motivó entonces a este sujeto? Porque me parece muy importante que los audioescuchas, que aquellas personas que ven nuestro programa entiendan que al enemigo, ¿no? O todas estas ideologías nocivas, hay que conocerlas, comprenderlas para poder entonces de alguna manera reaccionar contra ellas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue el golpe de Estado de Chávez? ¿Cómo logró aglutinar un sector que lo pudiera respaldar para tomar esta decisión de dar un golpe de Estado, ¿no? En una sociedad ya plenamente democrática sobre los años 90? Bueno, el viejo adagio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Venezuela se transforma en una sociedad golpista, es un término súper polémico, pero lo mantengo y lo defiendo, ¿no? Venezuela en los años 80, finales de los años 80, empieza por los medios de comunicación una campaña de descrédito a la democracia innecesaria. Inclusive periodistas súper influyentes en la opinión pública como Marcel Granier empiezan a poner en duda, ¿no?, la calidad moral de los líderes de la democracia. Si comparamos esos líderes de los años 80 con los personajes que acompañan al Madurato, bueno, nos morimos de la risa o de la tristeza, ¿no? Claro. Venezuela entra en esa espiral de poner en duda sus instituciones cuando estaban viviendo tal vez el mejor momento. Carlos Andrés Pérez, un estadista, un presidente que de paso va a poner al país en saldo positivo con el Fondo Monetario Internacional, negociando con el Fondo Monetario, y los medios de comunicación en ese momento lo ponen como un neoliberal consumado, asesorado por los Chicago Boys, etcétera. Lo demonizan porque quiere poner pues al país en la modernidad fiscal, tributaria, y para poder crear un músculo empresarial fuerte, no tan parasitario del petróleo como siempre lo fue. Y esa sociedad se vuelve cómplice. Personajes como Arturo Uslar Pietri, un personaje reputadísimo desde la intelectualidad venezolana, también entra en esa espiral, ¿no?, con un famoso grupo de notables, ¿no?, que los llamaban. Empiezan a hablar pestes de los líderes de ese momento y de la democracia de ese entonces, y sabotean inclusive reformas como la COPRE, que iban a llevar a la reforma del Estado al siglo que estaba en ciernes, ¿no?, a estar a la altura del siglo XXI, en tanto a partidos políticos, instituciones, la propia PDVSA, una industria que en ese momento estaba entre las 2, 3 más importantes del mundo. Esa sociedad cómplice le da, digamos, las herramientas en el imaginario político golpista a Chávez, que está conspirando desde hace mucho tiempo, ¿no? Está conspirando desde finales de los 70, comienzo de los 80, lo que se llaman las logias dentro del ejército, logias militaristas como el Grupo Arma, finalmente el de él, el MBR 200, y el Estado lo sabía.
Y los oficiales del alto mando lo sabían y se hacen los tolerantes o se hacen los locos ante esa situación. Lo van defendiendo, lo van ocultando. No, pero Chávez, no te metas en problemas. Chávez cumple sus ascensos en los tiempos que corresponden. Nunca le retrasan un ascenso, mucho menos lo degradan. A pesar de que se le capturó en varias situaciones pregolpistas dentro de las Fuerzas Armadas. Una inclusive, la más escandalosa, es que él tuvo un plan de reunir en diciembre, en un diciembre que no tengo exactamente el año, está en el libro, esperar que haya una reunión política donde iba a estar el presidente y secuestrar ese espacio, ¿no? Con las armas. Es decir, Chávez estaba consumado con ese imaginario golpista, ese sentimiento desde hace mucho tiempo. Y las Fuerzas Armadas lo permitieron. De hecho, el ministro de Defensa impide que en el golpe fallido, como lo pidió el presidente Pérez, se actúe con toda la fuerza, que era desplegar pues, el uso de aviones para terminar de controlar la situación militar. Pero entonces, a ver, se crea como una especie de monstruo que habla, ¿no? Que Pérez es supuestamente un dictador, que no respeta la democracia, pero a su vez entonces se vienen haciendo ataques a las mismas instituciones que están o que mantienen estable y próspera Venezuela, todo para sembrar un ambiente de golpe. Pero estos periodistas que usted me dice, todas aquellas personas que van moviendo los hilos y la opinión pública, ¿ya conocían a Chávez? Digamos, ¿sabían algo de él? ¿O qué pretendían? ¿Simplemente una denuncia infundada a la democracia? ¿O cómo sucedía eso? Excelente pregunta. Nadie sabía de Hugo Chávez sino dentro de las Fuerzas Armadas. Nadie lo conocía. Él tuvo incluso unos contactos con unos revolucionarios que yo llamo reciclados, como Douglas Bravo, de una guerrilla residual que queda absolutamente inoperante e ineficiente en el país. Afortunadamente para ese país, ¿no? Para ese país de los Una guerrilla que no funcionó. Una especie de, como en Latinoamérica, qué sé, Tupamaros, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de toda esta línea que nace a partir incluso de la teología de la liberación, de todos estos 60, 70. Correcto. Hay entonces una guerrilla así también en Venezuela. Esta es residual. Hubo las FAL, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional venezolanas, que se organizan en torno al Partido Comunista y, a la Liga, y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ellas están en esa asociación estratégica durante los años 60, pero rápidamente son derrotadas. Venezuela es el único país de América Latina que derrotó hasta el final sus guerrillas, pero fíjate con qué saldo histórico finalmente, ¿no? Porque ellas acuerdan en el gobierno de Rafael Caldera la pacificación, ¿no? Lo que se llamó la política de la paz democrática del ministro Lorenzo Fernández. Y esos exguerrilleros, era una guerrilla muy atípica, ¿no? Bueno, en el entorno comparado era muy atípica porque eran pues, intelectuales, artistas, etcétera. No era una guerrilla campesina, de origen rural realmente, ¿no? Puede ser comparada con el M-19, tal vez, de ese tipo. Exacto. Así de lo que llamamos hijos de papi, mami, con aires intelectuales. Izquierda caviar, sí. Izquierda caviar, muy exactamente. Pero bueno, también dieron sus golpes importantes y secuestraron inclusive empresarios. Es decir, hicieron el rol, ¿no? Cumplieron, pero fueron derrotados y fueron amnistiados y pasaron por un proceso de paz. Esta que te digo, el PRB, el Partido Revolucionario de Venezuela, es una guerrilla residual, antisistémica. Esa esencia que se parece más al chavismo que la izquierda de los años 60, ¿cierto? Chávez no lo conocía a nadie, sino algunos actores de esta guerrilla residual en el campo civil, por así decirlo. Pero los medios, los periodistas, ninguno lo conocía, nadie. Cuando Chávez da el golpe de Estado, hay una escena que es una tanqueta que está dándole golpes al Palacio de Miraflores. Esa toma se hizo en la madrugada del golpe y los medios de comunicación la repitieron una y otra vez al día siguiente, como diciendo, miren qué cerca estuvo este hombre de tomar el poder. Es decir, hubo una conspiración ciega. Por eso es que abríamos el podcast con el país que decide suicidarse, ¿no? Es decir, una conspiración ciega de los medios de comunicación, de la academia. Locura colectiva. Es un poco, yo le digo a mis alumnos de aquí de Colombia, chicos, yo vengo del futuro, o sea, yo soy un viajero del tiempo. Sí, sí, sí. Cuando los veo a veces, pues,
Revolucionarios. Simpatizar con una estética, más que con unas ideas, con una estética revolucionaria. Sí, sí, una estética que le hace falta a la derecha, en mi opinión. Lo hablábamos Haciendo alguna vez tú y yo. un pequeño paréntesis, y es que la derecha se quedó sin estética, ¿no? Nunca la ha tenido, porque nunca, la derecha nunca ha querido abogar porque tiene la razón, porque siente que siempre la tiene. Somos productivos, somos eficientes, logramos las cosas. Entonces dice, ¿para qué explicarme? La izquierda siempre se explica, ¿no? Claro, y no, y que ahora se olvida, digamos, esta estética de que es el hombre culto, el hombre bien hablado, el hombre de familia, el hombre de buenas costumbres. Esto ahora ha ido mutando, como intentando atraer un público que realmente no va a llegar nunca a la derecha, ¿no es cierto? Dejando de lado a las personas que se sienten traicionadas. Cierro paréntesis. Entonces, se da el golpe, falla, es preso, ¿cuánto tiempo? Y después de que es preso, ¿qué sale a hacer? David, lo que debe llamarte a ti mucho más la atención y a todos los que nos escuchan es que qué tipo de golpista, después de una jornada de asonada militar, franela blanca, ¿cómo es que le dicen a las franelas? ¿La guerrera será? Sí, la guerrera, pantalón de campaña, tropero, sudado, porque él hizo toda la operación del golpe desde un punto de vista de comunicaciones en un cuartel que se llama el Cuartel de la Montaña, la antigua Academia Militar, en Venezuela. Y de repente, cuando es derrotado el golpe, sale perfectamente, sale pulcro, con su uniforme oficial, bañado, con su boina roja de paracaidista, del cuerpo de paracaidistas, a dar declaraciones en vivo en el 5º piso del Ministerio de la Defensa de Venezuela. Es decir, no puede ser. En vivo, le permiten cámara, y es donde dice, y donde es su gran catapulta. Los objetivos por ahora no han sido cumplidos, pero por ahora no han sido cumplidos. Es decir, ese por ahora fue amenaza a un futuro. Claro, por ahora no fueron cumplidos. Eso lo catapulta porque yo creo que deberíamos hacer un análisis, que es la consigna política más corta y más eficiente de los tiempos electorales del siglo XX. El por ahora. Por ahora. Impresionante. Bueno, Hugo Chávez, una personalidad electrizante entonces que logra hipnotizar a sus seguidores, o cómo es que logra aglutinar estas fuerzas militares en torno a él. ¿Cómo hace para convencer, para dar un golpe de Estado? Entendemos que venía una dinámica, los medios, los intelectuales, pero bueno, ¿cómo hipnotiza a los militares para convencerlos de que, bueno, del hecho al hecho, del dicho al hecho? Sí, muy bien. Esa pregunta es importantísima. Primero, que no convence a tantos militares como creemos para dar el golpe. De hecho, toda la tropa que va a Caracas desde Maracay, en la movilización para perpetrar el golpe, iba ignorante de que iban a dar un golpe. O sea, Chávez los lleva diciendo que van a hacer unos ejercicios de campaña, o sea, unos ejercicios tácticos, qué sé yo. Muchos de esos chicos no sabían a dónde iban, ¿no? Primero. Dos, sí, tenía una personalidad electrizante, es decir, tenía una gran capacidad de comunicación. Eso eso no lo podemos negar. Es innegable que era un gran comunicador, lo demostró en sus más de 300 programas a los presidentes, que lo veían enemigos y amigos, porque ahí donde Chávez hacía reír al país, o lo asustaba y lo petrificaba de miedo, Chávez volvió a esos a los presidentes, bueno, un poco Petro, porque Petro, pues, obviamente, aires de familia. Consejos de ministros, parecido, ¿no? Aires de familia. Sí, sí, sí. Así es. Sus consejos de ministros televisados, bueno, ya Chávez lo había inventado cuando era presidente. En ese sentido, entre Petro y Chávez hay una retroalimentación histórica interesantísima, pues se conocieron, claro, se admiraron, o se siguieron consejos mutuamente, quién sabe. Voy a decir algo súper polémico. Yo creo que si pudiéramos hacer un diagnóstico de Chávez en la presidencia y Chávez escuchando consejos de Petro, podemos ir a la siguiente parte del podcast cuando tú lo indiques, que es que la gente dice que Petro está haciendo lo que hizo Chávez. Yo creo que Chávez hizo lo que le aconsejó Petro en el año 94. Ya entonces entramos de una vez en el tema, en el meollo del asunto, ¿no? O ponlo en puntos suspensivos para que nos escuchen esto al final. Sí.
Pero bueno, Chávez, entonces, ¿cuánto tiempo está preso y qué hace apenas sale de prisión? Bueno, ¿cómo sería entonces un golpe? ¿Cómo sería la prisión para un golpista, yo qué sé, en Cuba o No, en... en la misma Venezuela hoy. En la Sí, Venezuela hoy. ¿qué pasaría? O sea, ¿sería tan misericordia, por decirlo de alguna manera? Bueno, en Venezuela hoy un golpista sospechoso de golpista o amigo de un golpista o primo de un golpista o que retuiteó el trino de un golpista estaría hoy en el El helicoide, helicoide claro. sufriendo tortura. Tortura en una habitación que nunca se apagan las luces, luz blanca perenne a la mayor cantidad de vatios que dé la fuerza del bombillo. Este, con unas jornadas de una tortura más súper sofisticada y terrible, ¿no? Chávez no le tocó esa Venezuela. O sea, Chávez no vivió la tortura de la Venezuela chavista. Chávez vivió, entre comillas, la prisión de la Venezuela democrática, con garantías. Chávez tenía un pabellón para él y para los demás golpistas que estuvieron juntos. Sí. No se les separó como Conspirando desde la cárcel. sí, tenían área de fútbol, de jardinería, espacios abiertos, obviamente. Jardinería, Sí, jardinería increíble esto. para poder mantener la rutina inclusive del día a día del militar, ¿no? Los ejercicios físicos, etcétera. Tenían, ya te decía, cancha de fútbol, tenían televisión. Este, entraba cualquier persona, o sea, cualquier persona que ellos quisieran que entrara. Chávez tuvo teléfono celular, o sea, hablamos de una época en que inclusive ya tener un celular era raro, pues él tenía acceso a los teléfonos móviles porque se los hacían pasar, tenía entrevistas de programas políticos, editores de revistas de política, revistas en ese momento que ya no existen, que eran súper importantes, decir, Semana, pues. La editora de Semana o el editor de Semana iba a la cárcel, lo entrevistaba. Es decir, y de paso, David, 2 años nada más, ¿no? 2 años. Únicamente 2 años. 2 años de cárcel, porque fue Por sobreseído. intentar derrocar. Bueno, ¿y el pueblo qué decía? ¿Cuál era un tipo que me dice no era muy conocido, pero después del golpe, evidentemente con toda esta publicidad, lo que me menciona de video tras video tras video, la locución que hizo desde el Ministerio de Defensa, ya mucha gente lo empezó a conocer, se volvió un tipo popular, un tipo que generó un rechazo... eh, valga la redundancia, generalizado por parte del pueblo o qué sucedió? ¿Sería un miedo que tenía el presidente actual en ese momento, el presidente Pérez, de que no tratarlo de esta manera podría generar alguna repercusión en su popularidad en el pueblo, algún estallido, entre comillas, social? ¿Qué podría haber pasado? Bueno, tu pregunta tiene dos vertientes. La primera, Chávez fue olvidado rápidamente en el pueblo, digamos, el imaginario colectivo respecto a Chávez golpista fue yo creo que muy rápidamente olvidado, a pesar de que hubo una insistencia en los medios, inclusive hubo una telenovela que se pasaba en el prime time de la programación de esa época, de un canal que, por cierto, Chávez cierra, que es Radio Caracas Televisión, que se llamaba Por estas calles, una novela política. Esa era una variante muy interesante, una novedad, escrita por un famoso escritor, Ibsen Martínez. Esa novela hablaba incluso de la Venezuela golpista. Esa novela le hizo muchísimo daño a la democracia porque ponía y caricaturizaba a los políticos como que todos eran corruptos y todos tenían barraganas y todos eran moralmente deficientes, etc. A pesar inclusive que esa novela estaba al aire, Chávez se fue olvidando y por eso cuando él sale genera ciertas acciones de escena muy llamativas porque estaba siendo olvidado. Esa es la primera vertiente de tu pregunta. La segunda, Carlos Andrés Pérez no tuvo nunca miedo de castigar a Chávez con el peso que merecía ese golpe de Estado, ese ataque a las instituciones democráticas que tanto le costó al país ganar. Porque no es Colombia. Colombia tiene una institucionalidad democrática, bueno, la más larga de América Latina, ¿no? Desde el siglo XIX. Venezuela no tiene tantos tiempos de democracia, entonces era un valor preciado que en su momento despreciamos. Sí. Y Pérez lo sabía, porque yo cada vez que escucho a Pérez, murió hace tiempo ya en Miami, pero cada vez que escucho algunos cortos que hacen de declaraciones que hizo, de programas a los que asistió, qué tipo qué estadista, lo estoy valorando hoy, ¿no? Después de tantos años.
porque como te digo, también fue súper demonizado Pérez, ¿no? Claro. Por los medios de comunicación, y uno fue víctima de esa espiral de propaganda. Pérez no tuvo miedo en ello, pero ¿qué pasa? Que el golpe de Estado le da la legitimidad a su propio partido de llevarlo a juicio. Imagínate por la razón que lo llevan a juicio, por una partida secreta Sí. que le llevan a juicio lo que se llama antemérito, se me va el nombre ahorita porque estamos aquí en vivo. El nombre judicial es el antejuicio de mérito, que es equivalente al impeachment. Sí. Al El impeachment, exactamente. El impeachment. O al voto de censura Sí, sí. en una democracia parlamentaria. A Pérez se le logra el antejuicio de mérito por el golpe de Estado, porque le da armas a sus enemigos internos del Partido de Acción Democrática conspirar contra él, pero por la vía democrática. Entonces Pérez es destituido como presidente por una causa que hoy nos da risa, porque hoy significaría el gasto de dieta de cualquier ministro chavista en un mes. Sí. Es decir, $200,000, que fueron de paso Lo que se gastaría el hijo de Maduro en una juerga en París. Sí. Bueno, no pueden salir ahorita por la Corte Internacional, por la Corte Penal, pero lo que se gastaría una juerga en la propia Venezuela. Sí. Que ya hay hoy en día en la Venezuela madurista hay concesionarios Ferrari y cosas que muy chocantes. Por eso te digo, te lo diré después. El madurismo es más parecido a la oligarquía rusa nueva que al hombre nuevo de... No dejan de amar el capitalismo, ¿no? Como podemos encontrar en No. Cuba Adidas, por ejemplo, Sí. locales de Adidas o No. de lujo, No dejan, y eso. no dejan de amar el consumismo que permite el capitalismo. Consumismo, claro que sí. Porque el capitalismo requiere disciplina y requiere inteligencia. Ellos no son capitalistas, ellos son consumistas de los productos que genera el capitalismo. Sí. En ese sentido hay que marcar esa diferencia. Pero para no desviarnos. Orwellianos como en la granja, Sí, como sí. el cerdo que le gusta lo que critica, el licor. Evidentemente. A Pérez lo llevan por $200,000, una partida secreta que él destinó, escúchame, para que digamos qué caprichosa es la historia, para apoyar a Violeta Chamorro en su elección presidencial democrática y su lucha por la democracia y por la paz de Nicaragua. Ese sí era un líder tercermundista. Pérez apoyó la elección, primero que todo, una de las primeras presidentas mujer en América Latina, la tercera, cuarta, primera vez que se elige en América Latina una mujer presidente, que además es una lideresa tremendamente admirable, y para pacificar un país que se estaba matando, ¿no?, entre la Contra y el ejército sandinista. Pérez apoyó con ese dinero a Violeta Chamorro y por eso fue ante juicio de mérito y por eso fue destituido de la presidencia y por eso fue preso. Increíble, por defender la Increíble. democracia. La democracia en su dimensión más amplia, exactamente. Una cosa más amplia. Listo. Profesor, yo creo que acá en Colombia hay un mito y es que Chávez fue el maestro de Petro. Chávez enseñó a Petro cómo se debía comportar, qué debía hacer, cómo alcanzar el poder, evidentemente guardando las justas proporciones, porque pues acá las fuerzas militares han sido sumamente leales desde siempre a su deber constitucional, a la defensa de la patria, pero bueno, queda entonces en el aire incluso de las derechas acá colombianas que este es el maestro de Petro, por decirlo de alguna manera. Y muy a mi sorpresa, usted en la clase que me dio, me dice que no, que es totalmente lo contrario. Yo quiero que los audioscuchas entiendan esto, cómo sucedió. ¿Qué es lo que usted nos explica? No, pues, excelente pregunta. Fíjate, Chávez sale de prisión en 1994 y el primer país que visita no es Cuba, no es Rusia, no es Irán, que van a ser sus destinos favoritos después. El primer país que visita es Colombia. Y es, a sus 39 años, hace el viaje a Bogotá para celebrar sus 40 años aquí en Bogotá. Le preparan una fiesta allá en la Candelaria, en la Juventud Trabajadora de Colombia, en la sede de la JTC,
que en ese momento la presidía Alexander Reina. Es invitado por José Cuesta, en ese entonces asesor, ex M19, asesor de Petro, para que haya un gran encuentro ideológico del ex golpista, el ex militar golpista venezolano y el ex guerrillero del M19 colombiano. Ahí hacen una fiesta, Chávez, en unos documentos que yo leí, en unas entrevistas que él estaba dando, él decía que estaba muy preocupado sus anfitriones colombianos porque, bueno, estaban comprando pues con muchas limitaciones lo que iba a ser la fiesta, ¿no? Qué sé yo, las bebidas, la comida, la música. Sí. Y Chávez le dice, tranquilo hermano, que yo vengo a estar preso. O sea, que cualquier cosa es buena. Es buena, claro. A pesar de que vivía, como usted nos dice, ¿no? A todo dar en la cárcel, pues para un golpista el tema de la jardinería es sorprendente. Sí. No, mimado, el hijo más mimado de Venezuela, pues. Y bueno, y Petro lo recibe y aquí pues hacen lo que yo llamo en el libro el tour de Bolívar en Colombia, ¿no? Que es ir a la quinta, a la quinta de Bolívar, espectacular instalación que hay allá hecha. Fueron al Puente Boyacá, donde hay una foto famosísima. Y ahí Chávez, que aprovechaba cualquier oportunidad para sus madrigales patriotas, hizo el juramento del Monte Sacro, acompañado, ahí también hay unos exmilitares colombianos, retirados pues, en retiro, y hace un juramento imitando el juramento allá en Roma, en el Monte Sacro, donde habla de que el germen de la revolución comienza acá, ¿no? En Boyacá, pero no la revolución del Libertador, no la campaña admirable que el Congreso de Cartagena, donde el Congreso de Cartagena apoya a Bolívar para volver a invadir, sino la revolución del siglo XXI. Claro, a mí me parece que debemos hacer una aclaración importantísima y es que Chávez se roba a Bolívar, ¿no? O sea, es decir, el ideario del Libertador, muchas personas no entienden que hay dos Bolívares. Un Bolívar al principio revolucionario, unas ideas ilustradas, pero después hay un Bolívar muy conservador, un Bolívar con unas aspiraciones, con una cercanía incluso con Iturbide de México, un Bolívar muy católico, un Bolívar que fue el germen del Partido Conservador y que fueron estos conservadores como Miguel Antonio Caro, Groth, por ejemplo, que defendían la idea de Bolívar, ¿no? Esto es un daño enorme que nos ha hecho el chavismo y es demonizar a Bolívar, ¿no? Que Bolívar es supremamente malo y todos los que podríamos llamar bolivarianos, personas que respetamos entonces el legado del Libertador y ciertamente un hombre que dividió las aguas. La Carta Jamaica es una cosa fantástica, con sus pros y sus contras, con sus vicisitudes, como un hombre partió la historia, pero este Chávez se roba totalmente esto y ahora se vuelve de izquierda a hablar de Bolívar, solo mencionarlo, ¿no? Y cuando es de las luchas que tenía con Santander por defender al clero, por defender las instituciones, por hacer un plan de unir en realidad a Hispanoamérica bajo unas banderas de un cierto imperio, ¿no? Pero fíjate que ese daño se lo autoinflige Venezuela misma desde el siglo XIX, porque el primer presidente de la transición colombiana, de la nueva Colombia separada ya de la Gran Colombia, que es un término que ustedes saben que es para historiográfico, nunca se llamó Gran Colombia, era Colombia. El primer presidente después de Santander, el presidente Márquez, es un presidente bolivariano, claro, civilista, conservador, intelectual, escritor, periodista, abogado. Sí. Ese es el primer presidente de Colombia después de Santander, bolivariano, el partido ministerial. Ese es el legado que Colombia quiere de Bolívar. Exacto. En cambio, Venezuela, ¿qué legado escogió de Bolívar? El militarista. Sí. El legado marcial. Y todos los liderazgos caudillescos de Venezuela a partir de 1840 más o menos, con la repatriación de los restos del Libertador, fue explotar simbólicamente a Bolívar como un jefe militar, como un gran líder, que lo fue. Sí. Uno de los grandes estrategas de todos los tiempos, pero no quisieron apropiarse del Bolívar político y civilista que sí quiso Colombia hacerlo. Profesor, ahorita se nos está acabando el tiempo,
pero yo quisiera entonces que sé que queda en los audioescuchas esta necesidad de entender entonces esta relación de Gustavo Petro con Hugo Chávez. ¿De qué sucedió? Llegamos a la situación de que Chávez llegó acá a Bogotá. Llegamos hasta el puente Boyacá, muy bien. Así es. Pero vamos entonces a parar acá para continuar en otra ocasión. Agradecemos entonces mucho a los audioescuchas. Vamos con seguridad a continuar. Es que esto es un tema interesantísimo, pero lastimosamente en este momento no podemos continuar. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias entonces y quiero que queden, como dicen coloquialmente, con ganas de más, porque esto hay que explicarlo con detalle. Entonces, merece un programa entero para poder continuar. Profesor Alejandro, muchísimas gracias por venir a Únete por la Historia. Queda entonces la segunda parte de este podcast. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.